Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Pues estamos, porque en este episodio vamos a hablar de la película de Lilo y Stitch. Específicamente vamos a hablar del remake live action, que pues ahí es parcialmente live action, ¿verdad? Claro. Pues ya hablamos de la original en su momento. Sí recomendaría a muchos que si no han visto las películas, digo, si no han visto el episodio anterior o las películas o lo que sea, les recomendaría empezar por ahí porque sí hay mucho contexto importante. Sí. eh, por la naturaleza de ser un remake, la vamos a comparar mucho con esta película, ¿verdad? O sea, la anterior. Y pues, Lauro, siempre es un reto, ¿no? A la hora de entrar a ver un remake, ¿verdad? Pues que debe ser un remake, si igual al anterior, si debe ser diferente, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de un remake en general, ¿no? Ujú. Obviamente es el hacer el dinero Claro. más fácil posible, ¿no? Sí. Pero es todo un tema, siento yo, como espectador. Entonces, Ujú. pues bueno, creo que vale la pena abarcar estos temas, pero Sí. empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué te pareció esta película? Está difícil ponerlo así en una palabra. Yo Ajá, creo que podría decir que está bien. Y desde ahí empieza el comparto. problema, porque yo no espero que esta película esté bien. Yo no quiero decir de, Ujú. no, pues es que los remakes live action de Disney siempre están bien chafos y este estuvo ok, entonces chido, Ajá. ¿no? No, Ujú. para nada. Sobre todo porque este es un remake y la película original es muy buena. Si la película original fuera mala y esta fuera ok, sería como de, pues bueno, subimos, ¿no? Pero Ujú. bajamos bastante. Nada de lo que hace esta película es mejor a la original. La original es mejor en todos los sentidos, diría yo. Realmente no creo que haya nada que aporte esta película live action. Y principalmente el problema es de que no entiende de qué se trata la original. O sea, la original tiene una temática bien clara, siento yo, bien Ujú. fácil. Es una película de niños, no es una película de Kubrick que sea difícil de entender o algo por el estilo. Entonces, es bien raro que no sepan eso. También hace cosas que siempre veo a los remakes live action de Disney y a otras cosas, la verdad, como Last of Us, hacer, que es de que darte en una cucharita de lo que se trata la historia, ¿no? Sobre explicar con los diálogos, que me choca que Mm. hagan eso porque hacen una escena igual, pero luego le agregan un pequeño diálogo que es de que explicando lo que acaba de pasar y no soporto que traten a los niños como tontos o a los espectadores en general como tontos porque sobreexplican las cosas. Y sí, la película tampoco entiende por qué de las canciones de la original no está tan bonita, o sea, nada hizo bien esta película, pero pues si la veo como algo pues, solo aparte, pues digo, pues sí, está bien, pero pues Ujú. eso no era lo que buscaba, ¿no? Sí, creo que si la veo en el vacío de a lo mejor un niño que la vea hoy o alguien que no vio la original, ¿no? La película no es mala. Es disfrutable, está en el mínimo de que te puedo decir. No es, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? Que es así, creo que Ujú. era mucho peor porque además era muy desagradable visualmente los efectos y todo. Sí. Esta película tiene algunos temas aquí y allá, pero siento que es mucho más competente. Tal vez esa es la palabra en Ujú. ese sentido. Pero sí creo que a la hora de compararla con la original es donde se desploma. Y lo que Ujú. mencionas de que es una película con una temática muy clara, la original. Es tan clara que pues, se puede reducir a esta frase, ¿no? De Ohana significa familia y la familia nunca te abandona ni te olvida. Correcto. Pues es una frase que de niño repites, ¿verdad? Porque la Ujú. dicen varias veces en la original. Aquí también la dicen. Entonces, es una temática muy clara, muy sencilla. Entonces, Sí. siento que era muy difícil traicionar ese tema tan básico de la Ujú. película. Entonces, que esta película, y ya hablaremos de las formas en que lo hace, ¿verdad? Ujú. Pero que traicione esos temas creo que es lo que más le afecta para mí. Es como en un Sí. nivel espiritual o filosófico, si ustedes quieren, pero esa era la esencia del original.
Sí, hasta diría que es ofensivo inclusive el quitarle eso, porque realmente si le quitas eso ya no te queda nada en la historia. O sea, son escenas, como dices tú, entretenidas, divertidas, pero está muy sanitizada de tener algo más que decir. Simplemente, pues es una película de fondo para que un niño de 0 años se entretenga viendo colores bonitos moviéndose, ¿no? Y pues, como dices tú, no es tan mala como Blancanieves o otras de las que hemos visto aquí, pero pues sí pierde completamente el punto del original. Y también siento que se abarata mucho esta película de la original. O sea, hay muchas cosas que se nota que no las hicieron por presupuesto. Sí. Que, pues digo, supongo que ahí, pues ya, o sea, tal vez no sea tema de los que la están haciendo, sino del estudio como tal. Pero se nota que muchas cosas las quitaron por presupuesto, las cambiaron así y se siente mucho más barata. De hecho, hay un enfoque mucho más grande a los personajes de John by Plickly cuando son humanos que en la película Sí. original siendo los aliens, y nos quita mucho tiempo siento yo, que de la relación de Lilo y Stitch o Lilo y Nani. Entonces se siente como que muchos cambios fueron hechos porque es más barata y porque arbitrariamente de que vamos a hacerlo distinto, ¿no? Sí, creo que muchos de esos cambios son molestos porque son cambios que hacen, pero no cambian por completo la película tampoco. Ujú. Entonces terminan siendo cosas que otras cosas de la película pierden sentido, ¿no? Sí. Por ejemplo, este personaje que introdujeron de la vecina, que Ujú. es como una especie de abuela para Lilo, ¿verdad? Ahí como una persona muy cercana a la familia, ¿no? En los regios diríamos que es su tía, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, está esta nueva relación que dices, ok, es un cambio inofensivo, ¿verdad? Pero luego hay una escena muy importante en la película original, ¿no? Que está Nani Claro. buscando empleo y pues sucedieron estas cosas porque Lilo estuvo sola en casa y con Stitch todavía menos la puede dejar sola en casa, entonces se la lleva a todos estos lugares y pues sabotea accidentalmente todas estas oportunidades laborales de Ujú. Nani, ¿verdad? Sí. Y pues en la original dices, bueno, no tiene a nadie con quien dejar al hilo, ¿verdad? Ujú. Es esta situación sumamente difícil en la que está Nani. Lo hablamos en el episodio que hablamos de la animada. Claro. Pero aquí teniendo a este otro personaje que constantemente está ahí para ellas, Ujú. que constantemente se está prestando a que, oye, yo te ayudo, o vamos a hablar sobre el hilo, ¿verdad? Y todo eso. Ujú. ¿Por, ¿Por qué no la dejaría con ella, por ejemplo? ¿O por qué no Exacto. sería ella una parte más activa de la historia si ya la estás metiendo, ¿no? O sea, Ujú. son el tipo de cambios que no me molesta ese tipo de cambios en sí, por sí solos, ¿verdad? Ujú. Pero luego tienes que repensar la película alrededor de ellos, ¿no? Claro, o sea, tienes que hacer esos cambios conscientemente de que vas a reestructurar la película, porque esas son cosas que están como en el núcleo de la historia, y si mueves una pieza se va a tener que mover todo, y pues claramente no lo vieron Ujú. así porque, pues sí, como ya lo hemos hablado antes, de repente cambian unas cosas pero no la quieren cambiar por completo, entonces no termina de pegarse esas ideas. Y sí, esa es una muy grande, en donde todo el tiempo esa vecina se veía que era muy cercana a ellas dos, a Nani y a Lilo, y que podía cuidar en cualquier momento a Lilo o recogerla y todo, porque pues se ve como una abuelita retirada que no tiene mucho que hacer más que estar en su casa cuidando su casa. O sea, Ujú. fácilmente ella pudo haber sido la guardiana de Lilo por ahí. Entonces fácilmente ella pudo haber sido la guardiana de Lilo cuando Nani no estaba y todo. Entonces está muy extraño que la hayan agregado a ella. Y también siento que ella es un poco de lo que dije, de que sobreexplica en la película. A veces tiene conversaciones con Nani de que no, es que entiende a Lilo, porque es que Lilo se siente así, porque está chiquita y no se lleva con nadie. Ve a Ujú. hablar con ella, tú deberías de hablar con ella. Y es de, ¿por qué se esmeran tanto en explicar ese tipo de cosas? Hay otros personajes que también lo hacen, pero ella es uno que lo hace mucho. Y también arruinan el cómo se conocen Lilo y Stitch. O sea, ella es la que lleva a Lilo a la perrera. A lo que yo Ujú. entendí, ni siquiera iba a adoptar un perro. Era como que Lilo visitaba mucho la perrera y simplemente quería que la llevara ahí. Y de repente estaba Stitch ahí y Ujú. decide adoptarlo
no entiendo muy bien por qué, porque no iba con esa finalidad. Y entonces lo hacen sin que Nani sepa y entonces Nani lo quiere regresar. O sea, cambia todo una cosa tan sencilla como que vaya ella en lugar de Nani. Entonces sí, siento que no piensan las consecuencias de cambiar cosas que podrían parecer muy pequeñas. Sí, creo que eso lo cambiaron porque cambiaron muy drásticamente al personaje de Nani. Sí. La verdad es que de todos los personajes, Nani es una persona completamente diferente en esta película. Sí. Que tomaron unas decisiones muy interesantes con ese personaje. Me refiero como evaluando al guión o en una forma crítica. Es interesante porque Lilo, Nani originalmente era muy devota a su familia. Era alguien que tomó las riendas de la familia, es básicamente la figura materna de Lilo, ¿verdad? Y lo acepta con las dificultades que eso tiene. En esta película, más bien, desde un inicio te presentan que ella genuinamente ve a Lilo como una carga. Sí. Y como un obstáculo para los objetivos que ella tenía. ¿Verdad? Que era de estudiar, ¿verdad? En la universidad y todo esto, ser una mujer independiente y todo esto. Siento que hay varias cosas ahí medio culturales que quieren introducir a la película, que no son mensajes malos, ¿verdad? Pero creo que últimamente no era el mensaje de la película y de la historia original, ¿verdad? Y creo que ese es el problema con Nani. Sí, completamente. Siento que arruinaron a su personaje porque aparte la volvieron muy odiosa. O sea, sí es verdad que Nani, o sea, pues nunca pidió la responsabilidad de cuidar a Lilo y todo, y lo comentábamos en la película original de que pues ella también sufría mucho por lo que estaba pasando, pero aquí más bien la hicieron como una víctima de que ella se sentía mal por eso. Y mientras, o sea, si es una situación muy mala y entendemos que su vida pues cambió por completo porque ahora tiene la responsabilidad de cuidar a su hermana, era un mensaje muy fuerte y muy importante del sacrificio que hacía ella por cuidar a Lilo. Y aquí siento que, pues de cierta manera, no solo Nani la veía como una carga, la película quería que viera a Lilo como una carga de que no, es que pobre Nani y ahora no puede estudiar y ahora no puede hacer todas estas cosas. Pero es como de, sí, entiendo, pero en la vida a veces hay obstáculos, a veces hay cosas malas que te pasan y tienes que afrontarlas. Se me hace una lección bien fea para los niños, honestamente, de que no, mira, tus problemas los puedes alejar. O sea, yo sí diría que no es un buen cambio en ese sentido. Y aparte, siento que, o sea, digo, ya hacia lo que decías de estudiar en otro lugar, está bien raro porque aparte quería estudiar en una universidad en California, biología marina, cuando ella vive en Hawái, un lugar en donde investigué, la verdad, y hay universidades en donde se puede estudiar eso precisamente. Entonces, es lo que decía antes, de no pensaron el que implicaba esos cambios. Y sí, la hacen bien odiosa, porque hay, en el diálogo donde dicen lo de Ohana significa familia y todo esto, que tiene Stitch cargado y todo, aquí lo cambian a un diálogo en donde Nani explota con Lilo y dice que no, es que nos abandonaron. Y es como de, espérame, no nos abandonaron, se murieron en un accidente sus papás. Entonces, siento que, no sé, o sea, arruinaron por completo su personaje para mí. Sí, y está interesante porque creo que al hacer esos cambios, me da la impresión que sé de dónde viene hacer esos cambios, ¿no? Porque ahora dicen, ¿cómo vas a poner estos roles de género clásicos, ¿no? Lo mismo hicieron con Blancanieves, donde, no, ¿cómo va a aceptar este destino, por así decirlo, ¿no? De ama de casa, de su hermana y todo, ¿no? Vamos a hacer que tenga más decisión en lo que va a hacer con su vida, que tenga más todas estas cosas. Y te digo, como veo que por ahí va la idea, digo, no es que no sea una buena idea hacer un personaje así, pero creo que cambiar a personajes que sí tenían estos roles más clásicos o antiguos, ¿no? De género, no puedes nada más cambiar eso del personaje y esperar que el resto de la película siga funcionando alrededor de eso, porque luego te quedas con lagunas de lógica que no tienen sentido, ¿no? Y tú mencionabas unas ahorita donde
pues te ponen a que, pues ahora resulta que Lilo es una carga por ser una niña Sí. que requiere de atención porque es una niña, es un ser humano en desarrollo, ¿no? Que no es culpa de ella tampoco, pero al tener estas ideas chocando, pues terminas con este personaje que termina siendo muy odioso y hasta cruel con su hermana. Sí, la verdad, si se fueron por lo del género, se me hace muy estúpido porque ni siquiera tiene sentido en cuanto a los roles, porque Nani ni siquiera está cumpliendo un rol de ama de casa, está cumpliendo ambos roles. O sea, lo importante del personaje de Nani es de que es la única que está ahí, entonces cumple el rol de papá y de mamá. Se me haría muy tonto que lo hayan cambiado solo para darle como este rol de mujer empoderada y todo, porque ya era muy empoderado lo que hacía. Se me haría muy sin sentido eso. Y sí, hicieron que la película se sintiera deprimente. Y no deprimente porque la película original era triste en partes, como cuando Lilo explica lo que había pasado con sus papás, pero no sentía como una obscuridad. O sea, lo sentía muy como para niños, de introducir ese mensaje para los niños. Y aquí de repente a veces era como de, ay güey, eso estuvo pesado. O sea, como de una película más para adultos. O sea, como que siento que dijeron de no, el realismo es que sea deprimente, el realismo es que Nani se enoje más. Y es como de, ay güey, pues no sé si una película, como dices tú, no sé si esta era la película correcta para introducir esos temas que, claro, también pueden ser reales, pero pues no era el punto de la película y de estos personajes. Se me hace muy extraño querer introducirlo aquí. Sí, te digo, son choques de ideologías que no son compatibles, que por sí solos ni uno ni otro está mal que quieras hacer en una película, pero al retroactivamente querer cambiar partes de una historia para introducirlos es donde no funciona, ¿verdad? Y creo que esa oscuridad que mencionas, para mí, donde más se siente es en cómo acaba la película. Oh, sí. Que digo, supongo que ya estamos avanzados en el episodio, ya voy a mencionar a qué me refiero con eso, ¿no? Y pues digo, muy seguramente muchos de ustedes ya la vieron, pero el cambio que hacen al final es bastante fuerte, porque pues esto de Ohana, que la familia se queda junta, aunque esté rota, como dice Stitch, ¿no? Claro. No se abandonan entre ellos, se protegen y todo. Y pues con este sueño que introducen de Nani, ¿no? De que va a poner, de que ella siempre tuvo la idea de estudiar estas cosas, ¿no? En la universidad. Pues te dejan con que al final ella decide sí irse a estudiar esas cosas. Y deja a Lilo. Te dicen que con la vecina, pero luego ves que en efecto sigue siendo como que los servicios ahí públicos para protección de niños, ¿verdad? De niños huérfanos y todo eso. Entonces está raro, está muy triste. Y está muy triste de una manera que es muy comparable con la original. Claro. Porque tú puedes comparar en la original donde sí hicieron funcionar el estar juntas, sí hicieron funcionar el no romper a la familia, porque ese era el miedo más grande en la original. Que fueran separadas estas dos hermanas por las frías manos del gobierno, ¿no? Y todas estas cosas. Y en esta película sucede eso y se supone que debemos de estar contentos. Está raro, está muy raro. Sí. De hecho, por ahí, no sé si sea algún tipo de propaganda pro gobierno que les gusta mucho hacer a Hollywood, particularmente con la milicia, pero luego también con otros temas. Y no sé si sea por ahí entre que, pues mira, el gobierno que se encargaba de las familias lo hizo bien. Y también esto de que, Nani se fue a estudiar a una gran universidad, tú también debes hacer eso y abandonar tus tierras nativas, en donde muchas empresas siempre quieren comprar esas tierras para construir cosas, ¿no? Entonces, pues puede ser por ahí que lo estaban haciendo. Y sí, o sea, el cambio es horrible porque ¿cuál fue el punto de que viniera Stitch? Porque todo el punto de que viniera Stitch es de que Lilo tuviera un nuevo amigo y unificara más a la familia hacia el final. Y medio sí pasa eso, pero luego después Nani abandona a Lilo. Entonces,
¿qué hizo Sí. Stitch en la familia? Realmente no hizo nada. Y luego da el mismo diálogo de que, oigan, me puedo quedar con mi familia porque mi familia es rota, pero yo la quiero así. Y es como, qué bonito. Y luego Nani rompe esa familia que acaba de unificar a Stitch, ¿no? Entonces es muy horrible por ahí. Es muy tonto lo de la vecina porque, como decíamos antes, a ver, si ya la vecina tenía esta habilidad de cuidarla, ¿por qué no desde antes se ofrecía hacer todo eso sin la necesidad de que hubiera todo este conflicto de meter a los de cuidados infantiles y todo? O sea, nada de sentido lo que estaba pasando, simplemente lo hicieron para que Nani cumpliera su sueño extraño que ni siquiera tiene sentido por lo que dije de la biología marina en Hawái. Entonces, por donde lo veas es muy tonto y muy triste. Sí, sí, sin mencionar que muchas veces quieres estudiar para tener otras oportunidades y cosas así. Siento que el que esa sea la razón por la que abandona a su familia también es muy frío de parte Sí. de Nani. O Uh-huh. sea, también creo que esa parte es muy cruel. Y siento que al final ellos mismos se dieron cuenta de eso y por eso vemos esta última escena que tienen una videollamada y con esta pistola de portales, ¿verdad? Que Uh-huh. funciona igual que en Portal. Claro. Introdujeron eso aquí, I guess, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Sí. este, ahora puede Nani nada más llegar a la casa. Uh-huh. Entonces, la película decidió que no le dio importancia a la decisión de Nani, que eso Claro. también me molesta. O sea, entonces ella decidió estudiar en vez de a su familia, pero como quiera la puede ver todo el tiempo porque tiene Uh-huh. esta cosa. Entonces, la decisión de Nani no importó al final de la Uh-huh. película. Pudo hacer todo lo que tú dices que es pro gobierno, que es progresista, que es Uh-huh. gentrificación y todas estas cosas. Sí. Y no abandonó a su familia por esta pistola mágica. Es como, rayos, se me hace muy chafo desde un punto Sí. de vista narrativo. Claro. Porque entonces el personaje que básicamente se volvió el protagonista de esta película, que es Nani, eh, pues Uh-huh. no tuvo importancia su decisión al final. Uh-huh. Es muy anticlimático, Sí. no es satisfactorio ver ese tipo de Uh-huh. cosas en las películas, ¿no? Sí, haz de cuenta que lo hicieron a medias, ¿no? Esa decisión, porque digo, aun y cuando comentamos que fue horrible y tonto al hacerlo, pues al final dijeron, no, pues siempre no, o miren, no es tan malo. Que Ujú. digo, pudo haber cambiado eso si desde antes Jumba le decía, o bueno, pero es que ahora Jumba es malo, o Plickly Sí. supongo, de que, oye, pero podrías ir a la universidad y utilizar la pistola para visitar a Lilo, y sea como de, sí, qué padre, ¿no? Que, ok, Ujú. siento que tal vez habría sido lo mismo de que no hicieron la decisión por completo, pero al menos se hubiera sentido como un premio para Nani de que, ok, escoge quedarse con Lilo y luego le dicen, pero mira, sí puedes ir a estudiar. Es como de, ok. Ajá, eso hubiera sido diferente. Habría Eso sido hubiera sido. muy diferente. Y otra cosa que siento ahí que sanitizaron mucho al personaje de Lilo, de que en la original veíamos que tenía algún Mm. tipo de autismo, algo por el estilo. Digo, no somos nadie para diagnosticar ese tipo de cosas, obviamente. Pero pues se notaban algunos patrones. Aquí lo limpian mucho, pero pues el hecho de abandonar a alguien con ese tipo de problemas, que obviamente aparte es tu hermana, que no tiene Ujú. papás, que se le murieron, el abandonar a una persona así es todavía el doble o triple de cruel, ¿no? Que Sí. se me hace también muy malo que hayan hecho eso. Sí. Me pregunto si es parte de la consecuencia de que ahora sea una niña real el que a lo mejor a Disney le tembló la mano con que poner muy real estas cosas donde pues se pegaban y lamía a las otras niñas y eso. Sí. A lo mejor les tembló la mano con todo eso porque en la original sí era una manera muy importante de mostrar los traumas de Lilo, Ujú. ¿verdad? Donde pues está haciendo estas cosas por el abandono que siente de sus papás, o sea, porque a pesar Claro. de que los papás no sean responsables de, o sea, se murieron, o sea, no es su Sí. culpa, Exacto. los niños de alguna manera no captan esa verdad por completo, se sienten Ujú. abandonados como quiera, Claro. y siento que eso es gran parte de lo que sentía Lilo en la original. Ujú. Aquí te ponen que es un poquito excéntrica, aquí y allá, un Sí. poquito curiosona, pero de ahí en fuera no es el personaje en la magnitud que lo era originalmente, ¿no? Siento que ahí es donde
Te digo, creo que Lilo deja de ser el personaje principal de la película porque ella no pasa por el arco que pasa en la original. Ahora es Ujú. más bien Nani la que pasa por esas cosas. Sí, es... Entonces, Ujú. ¿mm? No, sí que, o sea, no me gustaría como de irme muy recio contra el personaje de Lilo. Digo, al final de cuentas, pues es una niña y ella no tiene la culpa de cómo No, escribieron no. el guión y todo eso. Ah, no, Pero la actriz sí, nada. ujú. Pero sí sentí que la hicieron muy distinto en ese sentido, como que ya no se sentía que era una niña problema, entre comillas, porque así la catalogan o la podríamos catalogar o ella se autocataloga. Ya nada más era como que, pues de repente se escapaba, sí pasan cosas como desastres, pero se sentía más como que tienen que pasar para que veamos que hay algún problema Ujú, aquí, pero pues realmente era como de, pues sí, nada más era como que, pues obviamente sentía el abandono de sus padres y ahora sentía este abandono también como de Nani. Le agregaron esto de que por ahí tienen un recital de baile y Nani no va y no llega y al hilo le pega eso, que en la original no, no estaba ese tema. El tema era ujú, más bien que ella era muy diferente a las otras. ujú. A sus amigas ahí del baile y por eso se peleaban y todo. Pero también siento que pues es una parte importante de mostrar, ¿no? O sea, podrá ser tal vez demasiado violento como se podría ver en la original, Ujú, pero pues es que también hay niños así y hay niños que reaccionan con violencia y es importante enseñarles ujú. que que eso no es lo correcto y que ese no es el camino y todo. Entonces, sí, se siente como que demasiado sanitizada esa parte también. Sí, sí, siento que es un tema que tiene Disney cargando ya unos 15 años, que es que los protagonistas no pueden tener defectos o no pueden tener arcos muy importantes por los que pasan. Siento que es algo que ha permeado pues a lo largo de los remakes, a lo largo de pues, a varias de sus propiedades intelectuales, ¿no? Y pues esta es la víctima más reciente de eso, ¿verdad? Donde Ujú, ya no se ya no le dejan a los protagonistas pasar por arcos, ¿verdad? Ya no les dejan hacer este ujú. tipo de cosas. Y se me hace bastante chafo porque creo que para los niños puede ser muy clave como una herramienta de aprendizaje, ¿no? O sea, Ujú. creo que es algo importante que han ido perdiendo las películas. Sí, porque fácilmente alguien podría verse en Lilo o Stitch en la película original y Ujú, ahorita siento que está demasiado genérico los personajes como para que alguien se pueda encontrar en ellos. Digo, pues así sí, es. pueden sentir cosas de abandono, de que no tienen amigos, pero siento que es demasiado general y Ujú, como dices tú, realmente el personaje no sufre ningún cambio ni nada. Entonces sí es demasiado desafortunado que lo hagan. También, o sea, las cosas que ponen a hacer a Stitch como que se sienten más como que traviesillas. En la original sí se sentía como de un peligro el que estuviera esta criatura suelta. Ahora nada más es como que, ujú, pues está chistosillo, va a ser un desastre. No ujú, necesariamente va a causar algún desastre natural, o sea, ya más grande o algo por el estilo, como que ujú, estaba más cute y de hecho le cambiaron ahí algunas de las pistolas que utilizaban John by Plickly por estos dardos tranquilizantes, que se ujú. siente también súper anticlimático cuando le Sí, disparan a está algo, bien porque chafo eso. en la original salían de que agujeros en donde disparaban Ujú, o de que la bala rebotaba en algún lado y se escuchaba todo el... O sea, algo así ujú, muy sci-fi y aquí es como de... es un dardito que cayó en la pared. Es como, no, pues qué bien, ¿no? ujú. Está bien Sí, chafo eso. también noté que los diseños de las pistolas eran mucho más exagerados, mucho Ujú, más caricaturescos inclusive que en la original. Y me pregunto si sí. también es de esa onda de sanitizar la película. Ujú, Un cambio... Mira, le hemos tirado a la película un chorro, le vamos a seguir tirando. sí. Un único cambio que creo que fue inteligente en cuanto a, pues al ser live action y al Stitch ser un perro, en teoría, pues Sí. ahora es bastante más chico que Lilo, ¿verdad? Físicamente hablando. Ajá. Y esta escena que originalmente era en un triciclo, ¿verdad? Que se roban un triciclo. Ah, sí. Ahora es en un carrito de estos que tienen ahí algunos niños ahí, con dinero, ¿verdad? Estos carritos que son para andar por la ciudad y así. Que Stitch ahí le pone ahí un Le corta bypass los ahí de cables. electricidad para que vaya más Ujú. rápido y todo eso. Me gusta el visual donde llegan o sea, en este camino llegan al tope y luego pues Stitch se da cuenta que están en una isla y todo eso y que no puede escapar, ¿verdad? Eso me agradó visualmente.
visualmente sí, odié esa escena porque esa escena es una en donde explican lo que está a punto de pasar. Ahí está Jumba hablando y dice: no, en cualquier momento Stitch se va a dar cuenta que está en una isla y que no tiene escapatoria. Es como de, déjame verlo, ¿por qué me lo explicas? En la Eso original, es verdad. en la original Stitch se da cuenta de eso solo sin que haya ningún diálogo. Hay una música bien padre de Alan Silvestri, que otra vez, otro tema, arruinaron la música más o menos en muchas Eso partes, sí. pero Stitch lo descubre yendo a varias esquinas de la isla y se da cuenta, y después Lilo dice: es muy bonito vivir en una isla, ¿no? Y aquí está Jumba explicándolo porque no vaya a ser que alguien no lo entienda, ¿no? Se me hace muy, muy estúpido. No me gusta que Stitch esté más chiquito ahora, no sé por qué. Lo hace como lo que dije antes, de ya no se siente tan peligroso, ya no se siente como tan monstruoso, que pues es un monstrillo y ya no se siente como ese peso que podía tener Stitch. Entonces, pues sí, está padre el visual del carro, aunque por ahí en la original Stitch las tira de la bici y agarra al Lilo y se sube, ¿no? Ahora en esta, Lilo se sube voluntariamente y hasta le dicen de que, oye, Lilo, nos estás robando. Y le dice como de que, no, X, no pasa nada, de que no sean así. Y es como de, Lilo, ¿estás robando? Que digo, sé que pues Lilo, o sea, no es un personaje perfecto, debe tener problemas, pero es como de, ¿pusieron que Lilo robara cuando la original era Stitch el que hacía eso? Ok, pero bueno, entonces pues sí, todas esas cosas. Hasta eso no me molestaría si fuera algo que después saliera en la película, que es un tema, ¿verdad? Donde bueno, es que sí lo regresan todo destruido, ¿verdad? O sea, hasta eso Sí. no me desagrada. No me desagrada ni cómo se lo roban y eso. Porque siento que pudo haber sido parte del desarrollo, ¿verdad? O sea, lo es, pero no me desagrada como cambio. Simplemente creo que los problemas de los arcos de los personajes es más grande que esa interacción. No sé si me explico. Claro, sí, sí, sí. Sí, o sea, pudo haber sido un buen parteaguas para explicarle a Lilo que Ajá. robar está mal o algo por el estilo, que no lo usaron para nada. Sí, porque, o sea, justo acabo de hablar de cosas malas que hizo Lilo en la original que no hace aquí, ¿verdad? O sea, puedes intercambiar actos de maldad, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, no, creo que el problema del arco es más grande que esa interacción. Y sí, o sea, creo que no coloca igual de bien las narraciones, los voz en off y las explicaciones como lo hacía en la original, ¿no? Porque creo que la original se guardaba esa narración al punto más importante, porque John Bassey explica de que, es que yo creé a Stitch para destruir y pues, ¿qué sucede cuando ya no hay nada más que destruir? Cuando ya no hay nada, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer cuando ya no tienes propósito? Y es interesante, ¿verdad? Y creo que aquí la riegan al sobreutilizar esas explicaciones, ¿no? Sí, porque aparte en la original era una introspección de Jumba, como de cuestionándose lo que hizo y también como descubriendo el arco de Stitch también de cierta manera, de que esta criatura que solo era para destruir está desarrollando un apego hacia un humano y desarrollando sentimientos de querer una familia y todo. Aquí en ningún momento hacen eso. Eso también se me hizo bien chafo, porque Jumba era un personaje muy interesante, de que pues era este científico loco que se va dando cuenta que lo que creó, o tal vez el darle un propósito que él pensaba a una criatura, no era lo final, lo que todavía podía desarrollar otra cosa. Eso era bien interesante. Aquí lo quitaron, no hay nada de eso, y solo utilizan esos diálogos que mencionas como para sobre explicar cosas. Y sí, digo, supongo que podemos hablar de John by Plickly ahora. Esa era de las partes que decía que se siente bien barato, porque pues para no hacerlos CGI durante mucha parte de la película, se roban estos disfraces de humano y son humanos. Saca la Galifianakis y otro actor ahí son John by Plickly por la mayoría de la película, y ya. Y esa es la solución, que la verdad se me hizo bien pata. O sea, ni siquiera tuvieron una buena explicación para eso. Simplemente lo hicieron y ya. Y ahora John va a hablar normal, ya no tiene este acento como de científico, ahora solo es un güey. Como científico ruso malvado, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que te digo? Son estas ondas culturales que han cambiado, que siento que no han sido cambios positivos en cuanto a cómo se hacen las películas,
¿verdad? No sé si la sociedad habrá mejorado o empeorado desde aquel entonces. Me gustaría pensar que ha mejorado, pero sí creo que hay un punto donde estamos buscando demasiado el no ser ofensivos, el ser Ujú. progresivos, el dar un mensaje positivo, progresivo, ¿verdad? Estas ondas creo que sí hay un punto donde digo, también tienes que ver en qué afecta a la película, ¿no? Sí, totalmente. Y no tiene que ser ruso, puede ser de cualquier otro lugar, o tal vez algún acento más pesado de Hawái, como se estaba robando a un, bueno, no sé si él era hawaiano o no, pero como se Ujú. está robando a una persona, pues a lo mejor ponerle el acento del lugar más pesado, o no sé, Pero al de algún otro lugar, pero pues no. es que no creo que sea específicamente por ser ruso. Digo, entiendo a lo que te refieres, porque por las cosas que están pasando ahorita con Rusia. Ujú. Pero no hablo de que sea de un acento ruso específicamente, sino el utilizar un acento para Sí. caricaturizar a un pueblo, ¿no? Ujú. Creo que eso es lo que ahora Claro. les da miedo hacer. Ujú. Y sospecho que es la parte caricaturesca lo que les da miedo, porque a Plickly también, al igual que a todos los personajes, le robaron un arco que tiene. Plickly salía muy poquito en la película original realmente, Ujú. pero él tiene un arco muy interesante que mencionábamos en el episodio de la animada, ¿no? Donde es Ujú. sorprendentemente progresivo Sí. o presenta un tema muy interesante que es el tema de los transgénero, de sentirse más cómodos en el género opuesto, ¿verdad? O como lo quieran llamar, digo, no me quiero meter Ujú. mucho en ese tema que no soy experto ni nada por el estilo, pero es muy interesante ver al personaje descubrir que se siente más cómodo vestido de mujer, que empieza a actuar como mujer y todas estas cosas. Creo que era interesante y creo que en vez de quitarlo por completo de la película, si te daba miedo que fuera una caricatura, pues háblale a escritores trans. Oye, ¿cómo puedo hacer Claro. esto de manera correcta? ¿Cómo puedo Ujú. introducirlo de una manera respetuosa, verdad? Si es que te Sí. preocupaba que fuera caricaturesco, no lo borres por completo, porque luego Plickly no tiene ningún tipo de arco, no hace Ujú. nada en la película, ¿verdad? No tiene nada y siento que elevaron lo tonto que es Plickly, o sea, porque el Plickly original no es realmente tonto, realmente nada más es como que socialmente inepto y muy Sí, como... es tiene muy esta... nervioso, muy... Muy nervioso, tiene esta obsesión con la Tierra medio desinformada por cosas que había Sí, plantado este Cobra y todo, entonces pues estaba chistoso por eso y ahora es más como que tonto realmente, o sea, como que este güey que se resbala con plátanos o algo por el estilo, o sea, ujú, es más así. Y sí, la verdad es que ese era un tema bien interesante que en lugar de quitar pudieron haber expandido más, porque como decías tú, en la película original pues realmente es muy pequeño que lo vemos, de hecho no me acordaba, después vi por ahí en internet que en las secuelas es donde lo llegan a explorar un poco más, o donde se confirma esto de Plickly, de que mm, sí realmente descubrió algo de él, que le gustaba vestirse de mujer y todo. Entonces hubiera ujú, estado bien interesante que lo metieran aquí más. A lo ujú. mejor la solución pudo haber sido que de repente se robara el cuerpo de una mujer, o sea, así como se robó el de un Ajá. hombre, que se robara el de una mujer y se cambiara de cuerpo, no sé, algo distinto, interesante, pero pues no, simplemente lo quitaron y el personaje ya no tiene nada. Sí, sí, o sea, y te digo, sospecho que es por ahí porque es lo mismo que le hicieron a Lilo, es lo mismo que le hicieron a Jumba, de quitarle estos temas más complejos, controversiales, si tú quieres llamarlos tal vez de esa manera, Ujú. ¿verdad? Creo que es por ahí. Y luego, Sí. sí, queda como un tonto, porque luego a Jumba lo hicieron el malo de la película. Ujú. Básicamente fusionaron a Jumba con Gantu de la original, Ujú. ¿verdad? Como que en el tercer acto las cosas que haría Gantu las hace ahora Jumba. Ujú. Eh, por eso no tendría sentido, por ejemplo, el diálogo que tiene sobre Stitch, porque ahora no hace ese Pues cambio sí, tampoco él, ¿verdad? claro. Entonces, en la escena donde pues ya le dice la, la reina o lo que sea, ¿no? De Ujú. este imperio intergaláctico, de que no, pues ya arresta a Yomba y tráetelo de vuelta. Ujú. Pues él estaba en el jacuzzi, ¿no? Y le dice, bueno, Yomba, quédate ahí, te voy a arrestar, ¿ok? Y es como, bueno, me voy a voltear, me voy a vestir y es como...
es la estupidez más grande que podrías estar Sí. haciendo en este momento, ¿verdad? Como que, sí, o sea, en cosas así es donde dices, wow, este personaje es muy tonto. Sí, es demasiado tonto. Y también siento que queda muy tonto el arco de todo esto del el Consejo Espacial o como se llame, porque en la original la presidenta esta sabía que Jumba y Plickly eran muy ineptos y realmente solo los estaba mandando porque pensaba que no iba a importar esa misión o como que iba a ser algo bien X y es como de, pues sí, vayan ustedes. Pero realmente no les tenía confianza porque pues se ven como muy inexpertos como para hacer esto, ¿no? No eran, pues para empezar a Jumba lo iban a arrestar y Plickly quién sabe de dónde salió, entonces como que no eran los indicados y pues Gantu sí era pues un tipo policía o algo así de algún tipo de agente ahí del Consejo Espacial que sí podía mandar. Entonces aquí es como de, oye, pues sí, ¿por qué no mandarías a alguien más? ¿O por qué no tendrías un plan B por si esto sale mal? Y está bien raro que confíe en Plickly de, sí, arréstalo, Plickly, cuando Plickly ni lo conocía, apareció ahí de la nada para ir a esta misión. Entonces queda bien tonto eso y sí, muy, muy tonto Plickly al intentar atrapar a Jumba de esa manera. Hay una escena que me molestó demasiado de Jumba y Plickly cuando están en un carrito de golf y Jumba empieza a decir de que sí, arranca nave. ¿Cuándo vimos que una nave arrancara así en Lilo y Stitch? Todas las naves arrancan con palancas y cosas muy mecánicas. Después sí hace esto de que voltea hacia arriba como si hubiera botones, pero ya había estado hablando como por 20 segundos de que sí, arranca, sí, ¿por qué no arranca? Estuvo demasiado estúpido eso para mí. Sí. Me acordé de otro de los diálogos que sobreexplican ahí con la presidenta cuando está hablando de que Stitch va a caer en Hawái. Bueno, primero dicen de que va a caer en un planeta lleno de agua. Su densidad es mayor. En la original, ahí acaba el diálogo. En la live action empieza a decir, es que será más pesado y se va a ahogar. Y todos, ok. ¿Para qué lo explica? O sea, eso siento que eso es bien valioso para que los niños en algún momento digan, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Déjame investigo, ¿no? Y ahora, pues no los dejan pensar en ningún momento. Sí, me pregunto si eso es... Porque pueden ser dos cosas. Puede ser que les dé miedo que la gente no piense y no entiendan. O puede ser también que están buscando maneras para extender la película y cualquier diálogo cuenta, ¿no? O sea, también, sí. Como que también creo que puede ser por ahí, porque la original es una película muy corta, ¿verdad? Y como quitaron muchos set pieces de movimiento y de acción, pues me pregunto si ese fue la solución. Lo otro que iba a mencionar de Plickly es que en la original llega a la Tierra porque es un entusiasta de las culturas extraterrestres para él, ¿no? Claro. De diferentes planetas, vaya. Y pues él es un entusiasta de la Tierra y dice, es que en la Tierra está este mosquito que está en peligro de extinción y dice, bueno, pues tú que eres experto vas a ir con Jumba. Y Plickly es de que, ok, o sea, como que chin, en el problema que me metí, ¿no? Pero fue a partir de eso. En esta película no sentí que hubiera esa motivación de llevar a Plickly. Como dices tú, se siente completamente aleatorio. Sí, se siente súper aleatorio. ¿Sí lo menciona, no? ¿Algo de los mosquitos o no? No me... Según yo en esta película... Mira, no me acuerdo si el diálogo lo llega a decir en el inicio. Sí, el del inicio se me hace. Y luego ya lo ignoran por completo. Pero sí, lo ignoraron por completo. Porque pues el otro personaje que cambiaron por completo es a Cobra Bubbles. Ajá. Que no sé por qué, pero lo nerfearon de una manera sorprendente a ese personaje. Sí, uno de los mejores personajes, de los más memorables, de los que había mucha comedia física por las cosas que le hacía Stitch, como aventarle un libro y que se le cayera un lente de los lentes y todo esto. Estaba bien interesante. Ejemplar. Sí, estaba bien chido su personaje y lo nerfearon por completo. Lo dividieron como en dos. Hicieron que hubiera esta trabajadora social que iba a la casa de Nani, que, no sé, de cierta manera no sentí que ella estuviera entusiasmada por ayudarlas o no sentí que ella tenía esta esperanza que en algún momento Cobra tenía, porque pues Cobra obviamente era mano dura y estaba muy preocupado porque se cumplieran las cosas, pero sí era como de, yo creo en ti, Nani. Y esta señora era más como de, oye, puedes abandonar a Lilo, ¿eh? Y es como de, ¿qué pedo? ¿Por qué le diría eso? Dámela, yo la quiero. Sí, dámela, yo la quiero, sí. My Precious, ¿no? Sí, está interesante porque siento que sucedió exactamente lo que sucede
con ese tipo de trabajadores sociales en la vida real, Ujú. cuando tienen un entusiasmo artificial que como que sonríe de más y dice Sí. cosas súper deprimentes, pero como tiene una sonrisa, da una sensación muy particular de distancia emocional, Ujú. ¿verdad? Y no sé si fue intencional, pero así es como se siente, está muy loco. Sí. Eh, sí, es un personaje muy extraño. Y digo, Ujú. dato curioso, pues es la actriz que en la película original es la voz de Nani, ¿verdad? Mm. Eso no está ni aquí ni allá en cuanto a la historia de la película, pero sí, está raro ese personaje. A mí me dio así como mala vibra. Definitivamente es un personaje que en una película de terror dirías, ah, esa va a ser el La asesino, tiene asesina, algo que sí. ocultar, ¿no? Porque sí, Sí. sí tenía eso. Y luego pues le dejas a Cobra sin nada que hacer, realmente nada más era como que desde el principio ya es este agente de la CIA que era un Mm, plot twist en la original ujú, y nada más está como que viendo de lejos todo, de repente llega, realmente no tiene ni un gramo de la personalidad que tiene el no. original. Y pues ahí nada más está como de para que no digamos que no estaba, ¿no? Literalmente está para que no digamos que no estaba. Muy similar a David. Se me hizo que a David le Ujú. hicieron lo mismo, donde Cierto. David en la original era alguien, volvemos a que sorprendentemente muy correcto, en que respetaba mucho la relación de Nani y Ujú. Lilo, estaba interesado en Nani, pero de una manera muy genuina, Ujú. ¿verdad? No, o sea, a él le interesaba estar con ella y la quería con esta relación que tenía con su hermana muy complicada, ¿no? Era un muy buen tipo. Cuando ve que hay una oportunidad de trabajo, le dice a Nani de que, oye, ven, ¿verdad? Todo eso. Sí. Y que es muy bueno con Lilo y sus cosas súper excéntricas y con el Ujú. Stitch ahí que ve un fenómeno azul y le dice, segura que es perro, ¿no? Todas estas cosas. Sí. Todo eso se lo quitaron en la nueva película. Ujú. El Sí. vato se pone nervioso al hablar con Nani. No ves que pueda florecer algo a partir de ahí. Eh, Realmente es muy ajeno a lo que hace Lilo en la película, entonces tampoco tiene eso. No sucede lo del trabajo al final porque dejó de ser para ese punto lo que Nani estaba buscando, se volvió el irse a estudiar a otro lado. Ujú. Entonces quedaron estos dos personajes, Bubbles y David, como personajes que los dejaron sin nada que hacer. Ujú. Sí, realmente solo está ahí. Muchas de sus escenas y sus diálogos se los quitaron. Es otro personaje que también siento que hicieron más tonto. Porque en la original es un Jimbo y que tiene un Ujú, gran corazón y en todo el sí. tiempo vemos que es muy noble y realmente quiere ayudar. Y aquí pues realmente nada más estaba como que balbuceando, estando nervioso y estaba en el fondo y ya, pero nunca vemos pues ese personaje florecer y más y pues él tenía la esperanza de que Nani pudiera quedarse con Lilo y todo. Nada más Mm, estaba ahí y luego aparte creo que era el hijo o el nieto de la vecina, porque al sí. final siento que lo revelaron hasta el final porque dice, ah, pueden vivir con nosotros. Es como, ah, no sabía que era su mamá o su Sí, abuela. sí lo Qué raro. mencionan por Mm. ahí. Sí, sí hay un diálogo de que. No me acuerdo exactamente qué dice, Ujú. pero de acá mi sobrino, mi nieto, whatever. De que Ujú. esto y lo Sí. otro. Algo así dice, pero aquí. Pero sí, queda muy en el fondo, queda como, pues como lo dijimos ahorita, de que nada más para que no digamos que no salía. Ujú. Sí, y le quitaron su peinado de libro. Eso también se los perdono. Es cierto. Sí. Este. Sí, o sea, son downgrades muy fuertes a los personajes que siento que, no sé, o sea, ese es otro tema que siento que sucede mucho en estas películas, que los personajes secundarios hacen menos cosas en las nuevas películas cuando antes sentías que cada cabeza era un mundo, ¿verdad? Sí. Ahorita, pues son completamente sirvientes a la historia de las protagonistas, ¿no? Y es que está bien raro porque primero introducen estos otros personajes que no estaban en las originales, como que dividiendo algún personaje original en dos, pero pues se pierde mucho eso en donde el nuevo no está completamente desarrollado, el viejo solamente está ahí Mm, para que digamos que está ahí nada más, entonces pues no sé, ¿por qué no dejar al original y hacerlo como ujú, estaba antes y ya, ¿no? O sea, ¿para qué agregar estos personajes? Porque ahí sí ni siquiera tienen la excusa de que, ah, pues es que era una criatura de CGI, no la podíamos poner. ujú. Pues no, es un humano, o sea, Es con un él es humano. donde
ahí pudieron haber metido todas estas cosas y que no saliera la abuela a esto, porque pues para que se llevara a Nani con Lilo a todas partes y David la viera y todo esto. Entonces, pues no, o sea, era muy necesario el hacer más chiquito su personaje. Sí, sí, y pues... Y nos roban de muchas de estas pequeñas interacciones, ¿no? O sea, Sí. con ambos personajes. Ya Ujú. mencionamos las de David y varias de las de Cobra. Y la que sí es, la que duele más, siento que es la del final, donde, pues como mencionabas, el twist, ¿no? De que es un Ujú. agente de la CIA y que Sí. él fue el que puso este mito de los mosquitos, Sí, ¿no? está bien Todo chido. eso. Estaba muy chido en el original. Y Sí. aquí, pues la reina esta alienígena los ve y pues no figura Cobra Bubbles para ella, porque en esta versión es un agente random de la CIA. Ujú. Sí, está bien padre al final cuando se pone a platicar con ella, como si ya Ujú. se conocieran. Bueno, que él sí se acordaba de ella y ella no, y de que, no, Sí, pues es que en Roswell nos vimos, y que, ah, sí, cierto, tenía cabello, ajá, entonces, pues ándale, no. ese muy buen diálogo ese. Sí, Y lo estaba padre. quitaron todo eso Lo aquí. quitaron por completo. Sí, siento que quitan muchos momentos muy chistosos de la película original por no hacerlos violentos o yo qué sé. Hay otro que también me dolió mucho, el del tocadiscos. Lo Ah, güey, arruinaron ¿por por qué? completo. Está ¿Por qué hicieron eso? horrible hecho aquí, en donde llega Lilo ahí con Nanny. No estaba dormida, nada más estaba ahí haciendo cuentas o algo. Le enseña que Stitch hace eso y Nanny no lo voltea a ver. Nanny está en su celular de que, oh, Me sí, hizo sí, ¿qué odiar a digo? Nani esa escena. Por completo, es lo que decíamos al principio de que Nani es un personaje odioso y creo que esa es una gran razón de ser y sí, nunca lo ve y dice, ah, sí, qué Ujú. padre. Y ya, ahí se acaba esa escena. Sí, o sea, cuando llega un niño contigo de, chécate esto bien Ujú. chido, y a veces hacen un brinquito chafo, lo que sea, Sí. les dices, wow, qué padre, Ujú. ¿no? Porque están explorando cosas y es bonito todo eso. Oye, la hermana que se supone que es la tutora y eso, llega ella con su perro azul alienígena extraño Ujú. ahí, mira esto y es de que, ajá, chido, es de, Ujú. ¿what? Qué padre. Sí. También el momento de cuando Stitch construye la ciudad ahí con los libros de Lilo y que se pone a hacer como este Ujú, Godzilla o Kaiju o lo que sea destruyendo la ciudad. Tampoco está, lo cambian por una escena de que él destruye cosas en la playa, pero se siente como ujú, que, pues sí, en la playa van a haber castillos de arena, obviamente, y en la original ujú, Stitch lo creaba y todo. Como que ujú. sí, o sea, le quitan muchos elementos muy creativos de la película original. Sí, muchísimos. Que la verdad es muy triste verlos todos juntos. Ujú. Y fíjate que la escena que yo me acuerdo de estar en la sala de cine y cuando pasó esto dije, en esta versión Nani va a abandonar al Lilo. Me acuerdo ahí que es cuando están en el Ujú. hospital, Sí. que la de servicios sociales le dice, híjole, no, pues este cuento no, que no sé qué. Bueno, si Ujú. me dices que nos la llevamos, pagamos esa cuenta. Ya no la tienes que pagar tú. Yo dije, se va a quedar Claro, con ella. Ok. Qué triste que sea porque no puede pagar el servicio médico estadounidense. Qué tiene sentido. deprimente. Qué deprimente y manipulador, ¿no? O sea, está bien Ajá. gacho. Porque, pues, no era necesario que Lilo fuera al hospital. O sea, en la original la No, no era sacan nada y necesario. a Stitch le hacen, pues, no respiración, pero pulsaciones para que escupa el agua y todo eso. O sea, Ujú. rescatan a Lilo y ya. Con eso es suficiente. Que estuvo en peligro de morirse, sí, es verdad. Pero no Ajá. había necesidad de crecer todo esto y que fuera al hospital. O sea, todo mal, la verdad. Y sí, está Ujú. horrible que esa haya sido en gran parte la razón por la cual Nani abandona Ujú. el hilo. Güey, cuando eso fue de. Sí, o sea, estuvo Ujú. muy sad. Ese tipo de cosas siento que estaban un poquito tal vez fuera de lugar porque al Lilo ahora ser interpretada por una niña de verdad, Sí. siento que ese tipo de cosas te duelen más, son más Ujú. feas. O sea, no sé si alguien más se identifique con eso, pero sí fue como, uy, siento feo que a la niña le haya pasado esto, como que me puso incómodo, inclusive, como... Es lo que te decía, se siente más deprimente, más que esos momentos como tristes, no bonitos, pero tristes que te llegan como de, aquí es como de, a
A la madre, eso estuvo bien pesado. Ajá, o sea, el momento también donde Stitch siente que está solo y que no tiene familia porque Lilo le cuenta la historia del patito feo y todo esto, tampoco está en la película. El momento en donde Lilo le explica a Stitch de que no, es que mi familia era un día lluvioso, ya no volvieron, donde le explica básicamente que murieron, no está en la película. Lo reemplazan por un momento de Lilo enseñándole a Stitch que Nani surfeaba, que eso era algo que tú tenías que pensar en la película porque el cuarto de Nani está lleno de estos trofeos y cosas. Aquí Lilo lo dice, su cuarto está lleno de trofeos y medallas y cosas, y luego ya la ve surfeando. O sea, sí, no... Ningún cambio fue bueno. También la escena icónica del principio cuando Lilo llega mojada a bailar así y sus amigas se enojan y se pelean con ella, tampoco, nada más le cuenta lo de Pato es un pez y todo, pero después realmente Lilo empuja a la niña por otra razón. O sea, no se resbalan porque estaba mojada. Entonces, pues sí, también eso. Sí, tampoco me gustó el hecho de que haya sido... Bueno, esto ya es más granular, la verdad. Pero que haya sido el recital en vez de un ensayo. También siento que la escalaron de a gratis al inicio de la película. Sí. Como que... Sí, no, como innecesario más que nada. Sí. Pues bueno, por último lo mencioné antes, pero la música. ¿Qué hicieron con la música? Era bien fácil, ya lo tenían. Empezando por Hawaiian Roller Coaster Ride. No sé si era una parte que ya existía en la canción original o qué, pero ponen otra parte de otro verso que se siente como que bien apagado. No sé cómo lo hicieron. Digo, para empezar es una regrabación, es otra versión con otro cantante y con otros niños que la verdad no me gusta en comparación a la original, pero bueno, eso pues tal vez no sería tan malo. Pero luego utilizan otras partes de la canción y es de... ¿qué pasó con mi canción? ¿Qué le hicieron a mi canción? No sé qué pasó. Utilizan menos canciones de Elvis, por ende ya no está esta escena en donde Stitch sale tocando la guitarra y bailando y Lilo está arriba de un amplificador. Ya no está esa escena. Las piezas del score de Alan Silvestri de cuando están en la nave persiguiéndolos y cuando menciono lo de la isla, que están yendo a las orillas de la isla, ya no está. Entonces... No sé qué pasó, estaba bien fácil. Siento que esa era la parte más fácil y hasta eso arruinaron. Sí, la verdad es que la música... Fíjate que los covers y eso... Es como, ok, es relativo cuál es mejor. Comparto tu opinión, pero es un poco más relativo. Sí creo que el score... Le quitaron muchas de las piezas más icónicas del score de la película original. Y la verdad yo sí soy mucho de... El score es parte, es como quitar a Gantu, es como quitar a ¿verdad? O sea, es lo mismo, es otro personaje que cambiaron, básicamente. Sí, en un remake que quería verse igual en algunas partes que la original y en otras no. Entonces, sí, está muy raro. Digo, Alan Silvestri no hizo la música de esta película, la hizo alguien más. Pero, pues mínimo atrapar ese estilo que tenía, porque ahora está bien genérica. De repente hacen 2 veces este chiste en donde es como un western la escena, en donde Stitch agarra de que una cosita de cocas y luego también después cuando Jumba está en la casa, que como van a tener como que un Mexican standoff y le ponen esta música genérica típica de escena de risa en una película que no es western, en donde le ponen eso y es como de... No aplicó, no sé. Sí, ahí la parodia del bueno, el malo y el feo, ¿no? Claro. Pero sí, otra cosa con la que se les durmió. Y sí, lo que mencionas de Elvis, pues lo ponen en los créditos, a Stitch vestido de Elvis, así como para que no digan que no salió en la película, de que, güey, pero sin la escena, pues que nomás es un visual, ¿sabes? O sea... le robaste ahí lo que era. Sí, es correcto. Sí, pero bueno, ya hemos estado pedorreando esta película por 1 hora prácticamente. Igual y ya es momento de cerrar el changarro, ¿no? Correcto. Pues bueno, ahí espero hayan disfrutado en alguna manera este episodio del podcast. Y miren, si les gustó la película, la verdad, no, tampoco dejen que le quitemos eso, pero... Debería darles vergüenza, honestamente. Pues mira, pues dije al inicio que no me disgustó, que creo que la película en sí
por sí sola no es necesariamente mala, pero sabiendo lo mejor que pudo haber sido, es donde está el verdadero problema, ¿no? Pero pues bueno, ahí sí la disfrutaron, pues ahí cada quien está en su derecho y al mismo tiempo, pues hey, tal vez fue una forma de pensar diferente de la película, ¿no? Con todo lo que estuvimos diciendo. A lo mejor ahí la perspectiva se puede expandir, ¿no? Pero pues bueno, por ahí espero hayan disfrutado del episodio. Ahí háganos saber en los comentarios sus opiniones, como siempre, ¿verdad? Y pues sin más por el momento, fuimos Paco Treviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.